Bienvenidos, tercer programa de Alma de Mujer. Hoy tenemos una historia muy linda, muy enternecedora, muy íntima. Va a estar con nosotros Ana Boetti contándonos su decisión de adoptar. Previo a eso, como siempre, nos conocemos un poco y de esta forma iniciamos este tercer programa. Y gracias por las repercusiones de los programas anteriores, gracias por las felicitaciones, gracias a Laura Díaz, que bueno, trata de que me vea linda. Ella está en Boulevard Serafín y Julio Roca, y yo siempre trato de ponerme algo que me haya hecho alguna mujer que me quiera y que sabe que me gusta lo artesanal. Esto lo diseñó Estela Maris González, así que Estela Maris, gracias por esto que me has hecho para mí. Así que en 5 minutos estamos y empezamos Alma de Mujer. Promover el desarrollo turístico de Totoral es trabajar en comunicación. Con la actual ocupación del hotel, más de 500 personas mensuales conocen nuestra región. Entre nuestros servicios disponemos de salones para eventos, un restaurante de calidad y con precios accesibles y, por supuesto, un hotel de excelencia para recibir a nuestros huéspedes. Hoy 11 familias en forma directa, más eventuales, trabajan para el hotel. E indirectamente los visitantes consumen en nuestra localidad. Desde hace años promovemos el turismo, convencidos del potencial económico y cultural de nuestro pueblo, promoviendo el desarrollo regional. Si usted es socio de la cooperativa, consulte sus beneficios. El hotel es de todos, es un recurso de todos. Camino Real Plaza Hotel, Villa del Totoral. Municipalidad de Cañada de Luque trabaja e invierte en cultura y en obras públicas. Una simbiótica relación que busca embellecer el pueblo, recuperar espacios públicos, desarrollar nuevos servicios para la comunidad y promover la cultura y la historia de este pueblo centenario. Cumplimos 102 años de vida. Municipalidad de Cañada de Luque. Gestión Víctor Molina. Carnicería La Nueva. Vos ya disfrutás el verdadero sabor de la carne argentina. Desde hace 30 años. Estamos muy cerca de tu casa. Somos Carnicería La Nueva. Carne que da gusto. Elaboración artesanal de embutidos, carnes de ternera, cortes de cerdo, pollos, preparados. Ahora anexamos rebozados. Carnicería La Nueva. Carnicería La Nueva. La mejor carne argentina. Ahora más amplia, renovada y con la mejor atención. Recibimos tarjetas de débito, Visa, Maestro y Mastercard. Carnicería La Nueva, de la familia Monticoli. Calle de Anfunes, teléfono 035 24 470 313, Villa del Totoral. Tercer programa de Alma de Mujer, y como anunciábamos, tenemos nuestra invitada de hoy, es Ana Boetti. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por decirme que sí. No, gracias a vos por invitarme. Yo presenté un tema que es muy importante para la mujer, como es la maternidad y la adopción, pero antes de que entremos a esa decisión, hacer una retrospectiva en esto que siempre yo les he venido diciendo. En un pueblo chico pensamos que nos conocemos todos y en realidad no nos conocemos, simplemente sabemos quiénes somos. O sea, yo creo que a Ana Boetti la conocen, yo creo que el 70% del pueblo, pero por ahí no sabemos la historia, esto que es íntimo de uno en cuanto a lo que es la familia. O sea, Ana, ¿vos dónde naciste? Yo nací en la colonia El Pedacito, vengo de un padre italiano y una madre criolla, donde nacimos 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. Discúlpame, ¿en tu casa naciste? Sí, mi madre, el primer hijo lo tiene en el hospital de Totoral y los 3 hijos siguientes los tiene en su casa. Iba la señora Sarita, quien se ocupaba de hacer los partos a domicilio. O sea que somos las 2 traídas por Sarita. Sí, ¿Ah? A mí que también, era la que existía en ese momento, sí, aquí en Totoral. Bueno, esto de saber que, bueno, una nativa de la colonia del Pedacito.
¿Eso te da como un orgullo? Sí, yo soy orgullosa de mi lugar. Para mí es lo mejor que hay. Si bien vivo en Totoral, pero mi lugar es el pedacito. Y vos me decías, vengo de un papá inmigrante. Sí. ¿Tu papá en qué año llega? Mi papá llega después de una guerra. Él estuvo en la guerra del 45 en Italia y decide venirse a Argentina porque ya tenía un hermano aquí. Entonces, en el año, yo no sé bien exacto, pero calculo yo que en el 48, 49 estuvo ya 50 acá en Totoral. O sea, ¿cuántos años tenía? Mi papá se vino de Italia creo que tenía, no sé si 30 años. ¿Solo? Solo, no, con una hermana. Venía a cargo de una hermana que sí era menor de edad, así que ellos se instalan en Jesús María. Una vez que se casa su hermana, mi padre decide venirse a Totoral y bueno, se va a Santa María, la estancia de don Matías Seda. Claro. Ahí viene de colono, conoce a mi madre, una criolla. ¿Tu mamá era de acá, de la zona? Nativa, de Casas Viejas, un pueblo, una pedanía más allá del pedacito. Entonces arman su familia, se vienen ahí a Totoral, compran 2 hectáreas y bueno, empiezan a armar su vida. De matrimonio, donde nace Luisito primero, José, después nazco yo, y después de 10 años nace mi hermana Clarita. Claro. ¿Tu mamá cuántos años tenía cuando se casó con tu papá? Y mi mamá debe haber tenido 19 años. Y era difícil vivir en el pedacito en esa época, y ¿no? Era una zona muy poco poblada, de pocos habitantes. Una época muy diferente a la actual, porque nada que ver. Pensá que yo tengo 56 años atrás, nosotros nacimos en un tractor, en un sulky. En el sulky veníamos a Totoral al colegio a hacer las compras. Los fríos eran más duros. La luz eléctrica, ¿cuándo les llegó? La luz eléctrica, mi padre con el señor Vicintini hacen todo un trámite aquí en Totoral y bueno, después de mucho andar se consigue llevar la luz al pedacito. ¿Cuántos años tenías vos? Y nosotros ya tendríamos para ese entonces, yo 14 años más o menos, pero nos criamos bajo un farol. Estudiábamos bajo un farol del sol de noche, donde los bichos y todo eso venían y bueno, pero teníamos que estudiar ahí. Fue una infancia un poquito dura, pero muy feliz. Porque con una mamá muy presente, con mucho cariño, sí, ¿no? Una madre muy amorosa. ¿Cómo es el nombre de tu mamá? Clara Raimunda Roldán. Y mi padre, aunque no parecía, él era más cariñoso que mi madre. ¿Nombre completo de tu papá? Luigi Matteo Boetti. ¿Y era más cariñoso con ustedes? Sí, a pesar de ser una persona muy exigente, muy firme, era una persona muy cariñoso. Yo lo que tengo es mucho afecto de él. ¿Dónde hiciste la primaria? Mi primaria la hice acá ya en Totoral, en el Colegio Nacional, pero mis hermanos los primeros años la hacen en la Escuela del Pedacito, con Franza López. Sí, la mamá de Tete, de Chiche. Sí, fue muy lindo. Esa señora a mí me enseñó a bordar, a tejer. Gracias a ella hoy sé tejer y sé bordar. Qué lindo. Yo tengo una anécdota de mi madre como maestra en el departamento de aplicación, que da la casualidad que vos te acordás de porque ustedes iban en el sulky a la escuela. Y alguien se queja de ese caballo que ensuciaba. Sí, había un inspector que le decían el perro macho de sobrenombre. Bueno, este señor un día se llega al colegio y bueno, le dice a nuestra regenta de que nosotros no podíamos volver al colegio en el sulky porque, bueno, la yegua defecaba y juntaba moscas. Bueno, un día nos llama la señorita Nélida Sur, mi maestra era Leticia Borla, y entonces nos convoca a la dirección y nos juntamos los tres ahí. Y ahí estaba Nélida, que nos hace sentar y nos explica de que no podríamos ir más en el sulky al colegio porque, bueno, la yegua pasaba muchas horas atada y defecaba y eso atraía mucha mosca.
bueno, nosotros un poco nos impactó lo que ella nos pedía y mi hermano, José, que es fallecido ya, se incorporó, la miró a la directora y le dice, bueno, señora regente, de ahora en más traeré un tarrito y le pondré un tarrito en la cola a la yegua porque nosotros no tenemos otro medio de transporte para venir, tenemos que venir en eso. Entonces la señora sonrió un poco y después nos dijo, y bueno, ustedes sigan viniendo al colegio. Claro, porque era la única forma de venir era con nuestro la medio 17. de movilidad, no había otro. No había Después otra de forma. eso pasamos a las bicicletas, veníamos en bicicletas, pero pasó tiempo. Yo les comento que nosotros estamos en el Zoom del Camino Real Plaza Hotel, porque eso por ahí pueden escuchar que pasa gente o conversaciones, que la gente del Camino Real nos cede esta posibilidad de estar en este lugar tan bonito y estamos con una historia muy linda porque ahora todo es más fácil. Ahora hay teléfono para saber cómo están los hijos, ahora hay, no sé, con una foto te dicen, mira, y ustedes se Hasta iban. con Italia te comunicas ahora y te ves en una pantalla. O sea que ustedes venían con esos fríos a la escuela. Veníamos con y mucho me contabas frío. esto de que ya no escuchas a nadie que tenga sabañones. Claro, cuando nosotros veníamos al colegio y íbamos a nuestra casa, en pleno junio, empezaban a picarnos los dedos de los pies, de las manos, la punta de la nariz, las orejas, y bueno, te rascabas y se te hacían claro, el frío te quemaba, pero solo le pasaba a José y a mí, a Luisito no, que era nuestro conductor. Y por ahí veníamos con unas vecinas que vivían al lado de casa, que una de ellas todavía existe en Totoral, que es Graciela Calvimonte. Sí, ella solía venir con nosotras también. Y una mamá que tenía gallinas, la sigue teniendo, sí, que hacía el pan. Muy activa, una señora muy activa, muy compañera de mi padre. Ha sido una señora que al día de hoy tiene sus conejos, tiene toda una granja en el campo, un parque, ¿cuántos años flores. Tiene? 83 años. Y tiene nietos, bisnietos. Ha logrado hacer una linda familia. ¿En qué año fallece tu papá? Mi papá fallece en el año 78. O sea que desde ese momento ya quedó la mami en el campo. Quedó mi madre y ya para nosotros pasó a ser la nona, porque empiezan los nietos, entonces todos le dicen nona y bueno, para nosotros es un orgullo también de que sea nuestra madre nona y una mujer muy apacible, muy cariñosa, de hacer dulce. Ella te atiende y te demuestra cariño de esa forma, atendiéndote con un mate, con un pan dulce o una tostada o una tortita que ha hecho, siempre tiene algo para invitarte. ¿La secundaria dónde la hiciste? También aquí en el Colegio ¿Quiénes Nacional. han sido más o menos tus compañeros? Jorgito Ayech, Adriana Pontelli, Adriana Bechara, la Mono Suárez, Miguel Tecino. En la época que se iba a la escuela, o sea que todo el pueblo iba a la misma escuela, donde no había divisiones, porque era la única escuela que había, o sea que era ahí iba el hijo del doctor, el hijo del campo, los del la gente del provincial, los del nacional, ahí nos juntábamos todos, los de las peñas. Teníamos nuestros compañeros de las peñas, de la dormida, sí, fue muy lindo. Y en ese momento ahí, cuando vos estabas en el secundario, ¿qué sueños tenías? Bueno, ¿qué soñaste ser? Como gringo, como uno viene de una familia gringa, te enseñan más que todo a ser una ama de casa, te formaban para eso. Nosotros como hermanos no teníamos muchos proyectos de vida, de estudio, porque mi papá al estar en la guerra y en esa época estaban los montoneros. Entonces mi padre nunca permitió de que nosotros fuéramos a estudiar a Córdoba porque había... Porque tenía miedo. Mucho temor. Pero a vos te hubiese gustado ir. Sí, a mí me hubiese gustado y creo que a mis hermanos también. Claro. Mi padre ha sido muy deportista, así que lo que hacía Luisito, por ejemplo, él hacía mucho deporte, ha sido una persona muy del deporte al día de hoy. Luisito hace maratón. Sí, Luisito lo ha seguido. Mi padre no, era el bochófilo. Ahí ganó muchos premios en el Club Colón, con Sangoy. Una persona, le gustaba el baile. ¿Cómo lo marcó ese miedo, no? Sí. A tal punto de pensar, mejor no ir antes de que les pasó lo mismo cuando fue la época de las Malvinas. Vos me contabas una historia de un vecino de acá de Totoral que le tocó ir. Nosotros tenemos un vecino
Villalba, que bueno, como tantos otros chicos se criaron en mi casa porque mi madre ha sido muy hospitalaria y este chico fue convocado a las Malvinas. Y mi hermano José, muy amigo de él, para nosotros era un hermano de crianza, sufrió mucho cuando este chico es convocado, después creíamos que había fallecido, la búsqueda de él fue muy grande, hasta que una vez se entera de que no, que estaba con vida. Entonces mi madre nos hacía rezar el rosario, hasta que un día se supo que estaba en Córdoba y que venía a Totoral. Y creo que fue para él lo más grande que le pasó, reencontrarnos con ese hermano de crianza. Tuvimos 8 hermanos de crianza. 8, o sea que venís de una familia que acumulaba Sí, mi más madre era familia, receptora, o sea, sí. así que había y mucho José amor. También le gustaba, sí, le gustaba llevar sus amigos a su casa. Entonces cedíamos nuestra cama, nuestro plato de comida, era muy lindo. Fue una familia de mucho cariño, de mucho amor por los demás también. Perdés un hermano, Ana. Sí, O sea, perdieron un hermano, sí, no solamente en mi vos. familia perdimos un hermano que tenía 40 años, hace 17 años, de un cáncer, después fallece mi padre. Y bueno, hace 7 años tuvimos la última pérdida muy sentida de Matías, que bueno, fue un dolor muy grande. Tu sobrino. Fue una pérdida hasta para el pueblo, de sus amigos. Es al día de hoy que bueno, Matías vive en nuestros corazones y él era una persona que le gustaba ver feliz a su gente y a sus amigos. Así que yo siempre velo por eso, por el amor a la felicidad y a vivir bien. Y esta Ana que bueno, nace oriunda del Pedacito, o sea, esto me ha quedado, o sea, nativa de la colonia del Pedacito. Esta Ana que tiene una familia grande, que sus hermanos tuvieron hijos, esta Ana que tuvo pérdidas. En algún momento te surge el deseo de ser mamá, que creo que todas las mujeres de lo hecho, tenemos. como te contaba, a uno lo forman para tener una familia y tener hijos. En mi caso, bueno, yo me casé, luego me separé, mi ex marido arma otra familia, tiene sus hijos, pero yo no podía tener hijos. Pero siempre uno tiene la idea de algún día o alguna posibilidad y qué sé yo. Pero bueno, pasaron. Te hago una pregunta. Sí. ¿Vos hiciste tratamientos? Sí, yo hice tratamientos y yo ¿Son era duros? la persona. ¿Son muy duros los tratamientos? Muy duros. Vos imaginate que hace 30 años atrás estaba todo en prueba. Nadie te aseguraba nada. Era la época que hacían inseminaciones in vitro, nacían de a 5 niñitos. Entonces llega un momento que vos te convences de que, bueno, así como un niño nace con una manito menos, un dedito menos, a mí me tocó de no ser mamá biológica. Claro, y esto me imagino que si ahora es caro, me imagino que sobre el sufrimiento de no, o eso que uno lleva adentro de no poder ser mamá, me imagino que hace 30 años atrás también. Se sufría. Yo creo que el sufrimiento en aquella época y hoy sería el mismo. El no poder tener un hijo, no poder ser mamá, se sufre, se siente y después lo vas aceptando. La vida te va llevando, o bueno, qué sé yo, en mi caso por lo menos yo lo acepté. Me conformé con ser una buena tía, claro, y robaba a los nietos, los hijos de mis cuñadas. He tenido una muy buena relación con mis sobrinos y eso me ha ayudado muchísimo. ¿Cuánto tiempo te llevó bueno, la aceptación? Porque me imagino que hay que manejar los sentimientos. Entonces, primero la angustia. Sí. ¿Cómo la manejabas? Y la angustia, en esa época no había psicólogos, había que ser fuerte. Tenía 2 perritas y esas perritas ayudaban mucho a ese sentir de no poder ser mamá. Pero bueno, yo he tenido una gran familia, gracias a Dios, de mucho cariño, de mucha aceptación. Y que te contenían en esto. Y de mucha contención. Y bueno, y llegó el momento en el que vos dijiste, bueno, dejo de buscar ser mamá a través de tratamientos y demás, y llegó el momento de decidir ser mamá.
y adoptar. Eso me lo decís en el siguiente bloque. Dale. Promover el desarrollo turístico de Totoral es trabajar en comunicación. Con la actual ocupación del hotel, más de 500 personas mensuales conocen nuestra región. Entre nuestros servicios disponemos de salones para eventos, un restaurante de calidad y con precios accesibles y por supuesto un hotel de excelencia para recibir a nuestros huéspedes. Hoy 11 familias en forma directa, más eventuales, trabajan para el hotel e indirectamente los visitantes consumen en nuestra localidad. Desde hace años promovemos el turismo, convencidos del potencial económico y cultural de nuestro pueblo, promoviendo el desarrollo regional. Si usted es socio de la cooperativa, consulte sus beneficios. El hotel es de todos, es un recurso de todos. Camino Real Plaza Hotel, Villa del Totoral. Municipalidad de Cañada de Luque trabaja e invierte en cultura y en obras públicas. Una simbiótica relación que busca embellecer el pueblo, recuperar espacios públicos, desarrollar nuevos servicios para la comunidad y promover la cultura y la historia de este pueblo centenario. Cumplimos 102 años de vida. Municipalidad de Cañada de Luque. Gestión Víctor Molina. Carnicería La Nueva. Vos ya disfrutás el verdadero sabor de la carne argentina. Desde hace 30 años. Estamos muy cerca de tu casa. Somos Carnicería La Nueva. Carne que da gusto. Elaboración artesanal de embutidos, carnes de ternera, cortes de cerdo, pollos, preparados. Ahora anexamos rebozados. Carnicería La Nueva. Carnicería La Nueva. La mejor carne argentina. Ahora más amplia, renovada y con la mejor atención. Recibimos tarjetas de débito, Visa, Maestro y Mastercard. Carnicería La Nueva, de la familia Montícoli. Calle de Anfunes, teléfono 035 24 470 313, Villa del Totoral. Segundo bloque y venía la pregunta que nos ha convocado un poco a conversar y que le agradezco muchísimo porque son intimidades que ayudan a otras mujeres que seguramente están pasando por todo eso que vos lo contás con tanta entereza, pero me imagino que debe haber sido difícil, que debe haber llorado y que debe haberte enojado y que debe haber dicho, ¿por qué no me toca a mí? ¿No es cierto? Sí, sí, es difícil. Muchas veces hasta ibas a la iglesia y te ponías al frente de Cristo y decías, ¿por qué a mí? Y qué sé yo, pero bueno, eso te lleva tu tiempo, te lleva, creo que la contención sobre todo de mi familia ha hecho de que uno se vaya haciendo la idea de que no ibas a poder tener hijos. Y un día alguien te dice que bueno, iba a llegar una persona a tu vida. Sí, hay un día tan especial, un 22 de febrero, que el párroco del pueblo, había una legión de María, que eran unas señoras de Totoral, que me llaman al lugar de mi trabajo, donde me dicen de que había una bebé que estaba desamparada, que su madre no tenía ropita, no le quería dar la teta, y bueno, entonces me preguntan que si yo podía asistirla. Le hablé a Eduardo Gil, que tenía la farmacia él, entonces le dije que por favor le llevara todo lo que necesitara esa bebé para que ella subsistiera y estuviese calentita, no tenía ropa, no tenía nada. Así que bueno, Eduardo muy gentilmente lo hizo, como otras personas más supongo que lo habrán hecho. Esto eran las 9 de la mañana y como a las 4 o 5 de la tarde me llama el párroco y me dice que bueno, que esta señora la había llamado y le había dicho que esta bebé ella no la iba a poder criar, no la iba a llevar a su casa, entonces que viera qué se podía hacer. Me llama a mí, me pregunta que si yo me podía hacer cargo
de esa niñita, era un fin de semana largo, entonces imagínate, para mí eran miles de revoluciones adentro del cuerpo. Y en ese momento decidiste esto sola, porque no estabas en pareja. Sí, entonces agarré el teléfono y lo llamé a José, porque José fue un gran hermano y un gran compañero. Entonces él me dice que sí, que no le diga a nadie, lo que sí que me fije qué había que hacer. Entonces yo tenía una amiga que había adoptado 3 niñas, entonces ellos por fax, en esa época se usaba el fax en la cooperativa, me envían los requisitos, porque vos no podés hacerte cargo de una niñita así como así, porque la mamá se puede arrepentir y vos podés ir aparte presa. Está toda la legalidad. Claro, sí. Entonces necesitaba un abogado y un escribano. Automáticamente, sin ningún problema, estuvo el abogado, estuvo el escribano, a Mili se le hace toda una documentación, ya ahí ya se le decía Mili, porque se llama Milagros. ¿Y quién le puso ese nombre? Y era cantado el nombre, porque así había producido un milagro para ella y un milagro para mí. Entonces se hace toda la documentación esta, y cuando mi hermano me dice que lo esperara, que él se iba a buscar la Mili con mi cuñada, entonces yo la esperé en un domicilio y llegaron con esta bebé a... ¿Vos no la habías visto? Yo no, ellos fueron a llevármela. ¿Y No. cómo es esto? Porque Es uno cuando va a parir, las hormonas están preparadas, el cuerpo está preparado, la mujer, pero ¿cómo es del deseo y verla por primera vez? Lo más hermoso que hay es encontrarte con un niño ahí. Imagínate lo que es. Te reís, llorás y te volvés a reír. Y nos fuimos a la casa de mi hermano y estuvimos toda la noche. Había una pediatra muy conocida, Miriam Caselli, que la voy a nombrar porque creo que se lo merece. La estudió, la revisamos. Y bueno, Mili no tenía teta, así que había que buscar mamaderas para que se alimentara. Y José tenía una moto. Y fue y buscó mamaderas miles y ninguna aceptaba, hasta que consiguió una mamadera chiquitita así con un chuponcito de silicona. Con esa la criamos a Mili. Y bueno, mis padres no sabían nada y era secreto, pero Luisito no aguantó. Y claro, si siempre se compartía en familia, claro, ¿cómo acá no? en Totoral. Entonces agarró a Luisito y se fue al campo a contarle a mi madre y a mi padre de lo que estaba sucediendo. Así que al otro día fuimos al campo. Y cuando yo llegué a mi casa, era como si yo viniese de haber parido un hijo, imagínate. Y bueno, mi padre se sentó en un sillón al frente de la estufa y solo le daba amor. Yo me sentí súper afortunada porque estaban todos, estaba mi familia, mis hermanos, mi padre. Mili era una más y siempre fue una más. Se le hizo su bautismo como todos los nietos. ¿Quiénes son sus padrinos? Sus padrinos es la señora esta que me pasó la documentación de las peñas y el abogado que estuvo en ese momento. Fueron las personas que son los padrinos de Mili. Y el padre Abreu, ¿te acordás? Sí. Él me pidió que por favor, él quería bautizar la Mili. Así que al lado del canal de mi casa en el campo, ahí se preparó su bautismo. Y mis sobrinos, mis padres vinieron, amigos de Buenos Aires, o sea, fue una familia grande, se hicieron vaquillonas con cuero, imagínate, a lo gringo, mucha comida, mucha cosa. Muy lindo, muy lindo, muy Ana, orgullosa. Yo te agradezco porque cuando te fui a preguntar, yo primero que sé que abiertamente vos, o sea, abiertamente, así como lo estás contando, siempre has contado que Mili llegó a tu vida y Mili lo sabe, entonces quería elegir una mamá que lo haya vivido así de esta forma, viniendo de una familia grande, querida y conocida como son los Boetti. Y aparte que uno la ve a ella y ella es una chica feliz,
Se le nota que es feliz. Porque siempre nos manejamos, creo que la verdad. Creo que la verdad ha sido mi gran aliado en todo esto, porque vos imagínate que nos criamos en un pueblo donde nos conocemos todos, donde todos sabían, porque nunca hubo para qué esconder algo que es la verdad. O sea, así como vinimos y sembrábamos ajo y batata y veníamos en sulky al colegio, Mili era una niña adoptada. Ella se crió sabiendo de los 3 años que era adoptada. Después que fallece mi hermano, me dan la adopción plena, que la hizo el doctor Sánchez Bretón como abuelo de ella. Se presentó como abuelo y abogado, porque mi padre no lo podía hacer. Entonces él hace la adopción. Entonces Milagro a los 5 años es Milagros Boetti. Y ella, yo lo que veo que es orgullosa de ser Boetti, de pertenecer a esta familia. Ella es muy cariñosa. Siempre ha sido una mochila ser adoptada, porque ha tenido que pasar por muchas cosas, no es fácil, pero gracias a Dios nos hemos entendido, por ahí hemos tenido algunas diferencias, pero creo que el amor de familia, el amor entre nosotras ha sido muy fuerte, muy lindo. Y para mí es mi motivo de vida. Hace 22 años casi ya que sos la mamá estamos de Mili. Juntas, por supuesto. ¿Y Mili qué estudia ahora? Porque sé que está estudiando. Instrumentora quirúrgica en la Cruz Roja. Sí, no, estoy orgullosa de mi hija. Es lo más sagrado, lo más grande que hay. ¿Y se te parece? Ay, Porque no la me veo digas. en su forma de hablar, porque viste que uno adopta los gestos del otro y yo por ahí cuando entro al negocio y la veo y el otro día que te decía, mamá, prepara tal cosa para cuando venga, mamá, Sí, comprá tal sí, cosa, porque sí. y yo la veo que Pero tiene creo que eso también ha tenido muchos mucho que gestos ver y mi mucho- familia, Sí. el amor que le han brindado mis hermanos, mis sobrinos, mi hermana, mi madre. ¿Vos crees que todo esto que te pasó, la pérdida de tu hermano, la pérdida de tu sobrino, la hubieras pasado igual si estuvieras sola o esto de tu Mili al lado te ayudó a llevarlo? Sí, Mili ha sido mi puntal. O sea, yo me levanto todos los días porque tengo a alguien por quien levantarme. Mili ocupa un espacio muy grande en todos los de mi familia, pero ella en especial, imagínate. Es todo, es mi motivo de vida. Yo soy una persona agradecida a la vida por tenerla a ella. Es algo hermoso. Creo que si Dios te premia en vida, a mí me lo ha hecho y me lo hace sentir. No tengo palabras para decirte lo que significa. ¿Y qué le dirías vos a esas mujeres que nos están viendo ahora y que están en la lucha de querer ser mamás y en la duda de la adopción? Porque No. la adopción plantea muchas dudas y es más, te voy a ser sincera, creo que la persona que adopta tiene el doble de corazón y amor para dar que la madre que lo tiene, porque la que es mamá naturalmente es mamá porque porque lo buscó, porque quedó embarazada, porque tuvo un amor con su pareja, con su matrimonio, pero la mamá que adopta elige el hijo y el Tenés hijo que la elige. sentirlo, porque adoptar por adoptar no, tenés que sentirlo. Antes se criaban, Pero el ahora amor, claro, el amor tenés yo que creo que es el sentirlo, doble. porque si no, no, sin amor ¿Y qué se le dice a esas mamás que están intentando y que no se que animan luchen, a la adopción? que luchen, que busquen los medios, que no bajen los brazos, que es lo más hermoso que te puede pasar. No es fácil, yo tuve que demostrar muchas cosas, patrimonio, obra social, trabajar, cada 6 meses demostrar que sos una persona correcta, que no importa, a mí no me importaba, yo iba, allá iba. Había que hacer, pero siempre con un padre detrás, con una familia. Mi hermano antes de morir, lo primero que me pidió que tratara que Mili llevara nuestro apellido. Y sin dudarlo, después de fallecido, de eso me ocupé. Así que es lo más hermoso que te puede pasar. Ana, yo te agradezco infinitamente que nos cuentes esto porque
cuando yo te fui a hablar, no dudaste en decirme que sí, sabiendo lo que estabas por contar. Los conozco porque, bueno, me une una amistad con tu hermana, tu mamá es adorable, tu familia es una familia hermosa. A veces uno piensa, bueno, ve pasar los vecinos y estas historias yo creo que son necesarias para darnos cuenta que no hace falta buscar afuera, no hablar de ejemplos, sino buscar afuera el motivo de vida. Entonces creo que quiero que esta nota con vos sea una forma de que otras mujeres busquen un motivo de vida así, de esta manera. Y si hay alguien que está distanciado de su hijo, que no lo llama, o si hay un hijo que no llama a sus padres, que entienden que el amor es lo más importante. Es lo más importante. Es lo único que tenemos. Es lo más importante y es lo único que prevalece en la vida, el amor y la sinceridad. Yo, si no hubiese sido sincera con mi hija desde el comienzo, con el amor no hubiese sido suficiente. Creo que ser sincero en la vida, ser honesto y dar amor, tenés todo. Bueno, te agradezco mucho, muchísimas gracias porque nos has contado una historia muy hermosa. Espero que si a uno de ustedes esta historia le cambie el día y lo hace reflexionar, este objetivo que nosotros tenemos en este alma de mujer ha sido cumplido. Nos vemos en el próximo programa.